Eh, ya, partiendo, bueno, saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras que se han ido integrando, que están recién integrándose, ¿cierto?, a este segundo ciclo de Foro Taller. En el primer taller, ¿cierto?, que fue el que realizamos la semana pasada, nos acompañó la compañera de la coordinadora feminista 8M, ¿cierto?, y ex convencional Alondra Carrillo, hablando sobre derechos sociales y reconocimiento de grupos excluidos. Hoy día, ¿cierto?, en este segundo foro, en donde vamos a abordar las materias de eh, Estado social de derecho, sistema político y plurinacionalidad, nos acompaña nuestra compañera militante de Convergencia Social y ex convencional, Constance Schonshout, que hoy día, ¿cierto?, nos acompañará con su exposición, ¿cierto?, con su presencia, ¿cierto?, y con la idea de poder potenciar el diálogo en este espacio. También bueno, nos acompaña José Francisco, que va a ser parte también del apoyo a este proceso de exposición. Cabe mencionar que esta actividad ha sido organizada, y lo vuelvo a repetir, ¿cierto?, como previo al inicio de la grabación, por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de Deportes, ¿cierto?, ANFUCHIT, también por el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M, y el Frente de Trabajadores y Trabajadoras de Convergencia Social, donde quizás la importancia de esta unidad, ¿cierto?, tiene que ver con el proceso de rearticulación de los sindicatos, ¿cierto?, como actores políticos, en donde no solamente se genera una articulación desde la militancia y desde las prácticas políticas con los movimientos sociales, como pudiera hacer esta articulación con la coordinadora feminista, sino también que se van haciendo con los espacios militantes, con los espacios partidarios, reconociendo su importancia, ¿cierto?, en cómo esta articulación de estos espacios de los movimientos sociales, los sindicatos y las estructuras políticas, desde esta vereda también, implican de manera importante en nuestras luchas, y que, digamos, parte importante de ella queda expresada en la composición de la Convención Constitucional. Para dar inicio, ¿cierto?, y no la tienen más con esta presentación, dejo a la compañera Constanza, quien va a dar inicio, ¿cierto?, y nos va a acompañar durante todo este foro, donde va a dar inicio a su presentación, ¿cierto?, y nos va a dar las respuestas y las orientaciones y el diálogo, ¿cierto?, respecto a este importante proceso producto de décadas de lucha popular. Bueno, te dejamos a ti, compañera, y saludos desde la mesa también. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, la confianza, el trabajo también que están haciendo. Yo soy Constanza Schonshout, como decía, soy ex convencional, soy abogada, soy feminista, soy ex convencional del Distrito 11 de la región metropolitana. Y para conversar de este foro, la idea en este espacio era poder hablar sobre los tres temas que planteaba ayer: Estado social, sistema político y plurinacionalidad, y voy a intentar hacer un resumen, un contexto respecto de estas materias que pueda servirle a ustedes como herramientas, no solo para el debate público que está en curso, sino también para el trabajo uno a uno que muchas veces hay que hacer y las dudas que van apareciendo. Y también como para poder abrir una discusión que yo diría es de las que menos se ha abierto en los últimos años en Chile respecto a la forma en que estructuramos la representación política y la participación política. Yo creo que primero, quizás cosa a destacar es que puede parecer obvio, pero yo creo que es interesante para analizar el momento político, darnos cuenta o volver a darnos cuenta de que este es un proceso inédito en muchas dimensiones. La primera de ellas es que no hay ninguna generación en Chile que haya tenido la oportunidad antes que nosotros de decidir las normas jurídicas que van a regir y que van a constituir el pacto social y político en nuestro país. Y eso es de una magnitud, yo creo, muy grande, en parte porque demuestra también la dificultad o, digamos, el proceso de maduración política que ha vivido también nuestra sociedad, y que hoy día estemos discutiendo sobre de qué características queremos el derecho a la vivienda,
que estemos discutiendo cómo se representan las regiones efectivamente, que discutamos sobre el carácter de una democracia paritaria, son todos elementos propios o digamos que no habían estado tan vigentes en una discusión tan abierta como hoy día. Aparte de las distintas características que ha tenido este espacio del cual surge esta propuesta de nueva constitución, que no solo es paritaria en términos de género, no solo tiene representación de pueblos originarios, no solo también tuvo participación de independientes, sino que se dio precisamente en el contexto de ascenso de movimientos sociales y de actorías políticas y sociales nuevas que impregnaron el debate constitucional de luchas sociales que venían en curso hace mucho tiempo. Y por tanto, lo que está en la propuesta de nueva constitución no es una creación, digamos, solo de los constituyentes, sino que es un ejercicio que nosotros como representantes hicimos de recoger y de dar voz a estas luchas sociales. Creo que por eso es que lo primero que vemos en la propuesta de nueva constitución, en su artículo primero, es precisamente la caracterización de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Un Estado social que efectivamente viene a cambiar el paradigma con el cual hemos funcionado desde la dictadura, el paradigma de la subsidiariedad, entendida, yo creo que acá todos lo sabemos, pero para hacer un mini resumen y hacer la introducción, un Estado subsidiario donde el rol del Estado queda relegado a un segundo plano, y cuyas, sobre todo en materias de prestación de derechos sociales y en materias económicas. Y en la medida en que queda relegado a un segundo plano en materias tan importantes como la garantía de derechos fundamentales o derechos sociales, es que vivimos, o las consecuencias que trae esto es precisamente el estado actual de las cosas, donde todos nuestros derechos están privatizados, donde pareciera imposible pensar que ya no se puede hacer negocios con los derechos, y por tanto hablar de un estado social donde el Estado va a cumplir un rol preponderante en la garantía de derechos, pero en la creación también de condiciones materiales para el ejercicio pleno de estos derechos, es un cambio gigantesco que abre la puerta a repensar no solo el rol del Estado, sino la relación del Estado con la ciudadanía y por tanto también la forma en que nos organizamos y nos relacionamos socialmente. Yo veo en el Estado social la posibilidad también de recuperar algo que tenemos perdido hace rato, que es lo público. Y lo público no necesariamente entendido meramente como lo estatal en términos de propiedad, sino lo público como el espacio en el cual nos encontramos todos y todas como iguales. Un espacio donde tenemos voz y donde tenemos protagonismo para construirlo de manera permanente. Donde tenemos o nos encontramos con condiciones mínimas para garantizar una dignidad en condiciones de igualdad. Y yo creo que esa recuperación de lo público es también la posibilidad de cambiar este paradigma del individualismo solamente, de la competencia, de la privatización, y pasar a una subjetividad colectiva donde tengamos una noción de la comunidad y de la sociedad que vaya más allá de eso. Y esto, por cierto, se expresa, este Estado social enunciado en su artículo primero, se expresa con posterioridad en el catálogo de derechos fundamentales, donde, como entiendo, conversaron en la sesión anterior, se garantizan distintos derechos: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, el derecho al cuidado, el derecho al trabajo decente, entre otros, de manera de construir desde ahí una perspectiva de lo público que esté constituido desde la universalidad de los derechos, desde la gratuidad progresiva de los derechos, desde la no discriminación, la pertinencia cultural, la perspectiva de género, y el acceso universal, ¿no?
que son características que están en todos estos derechos y que muestran la coherencia respecto a lo que entendemos o cómo se mandata al Estado a cumplir el rol en materia de Estado social. Y para poder implementar un Estado social se requiere de una estructura, ¿no? De una institucionalidad, que es lo que denominamos sistema político. ¿Y en qué se relacionan? Yo diría ambos elementos, que son partes distintas de la Constitución, que quizás uno podría decir que son dos elementos completamente distintos, pero ambos, como la Constitución en su conjunto, son herramientas de distribución del poder. Garantizar derechos fundamentales, construir espacios públicos, es también distribuir poder, porque entregar dignidad es entregar poder también. Poder de decisión es entregar poder en las relaciones sociales, es entregar poder económico. Y cuando hablamos de sistema político, también hablamos de redistribución de poder. Y entonces, ¿dónde van a radicar las decisiones? ¿Dónde van a radicar los controles? Y como se dice, los pesos y los contrapesos, ¿no? Lo que se propone en esta Constitución es precisamente redistribuir el poder y construir un sistema político que sea equilibrado entre la relación de los poderes del Estado, que sea descentralizado, entregando poder a las regiones, que entregue un real control de la ciudadanía y que entregue reglas claras respecto de cómo se va a hacer la política y cómo se van a tomar las decisiones en estos espacios. Y entonces llegamos a la propuesta de presidencialismo atenuado, con un bicameralismo asimétrico, cuyas características respecto de lo primero, o sea, cuyas características están basadas principalmente en el objetivo de lograr una mejor coordinación y un mejor diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como poderes que finalmente tienen la misión de procesar las demandas sociales y de implementar los programas de gobierno, con las perspectivas diversas que, por cierto, un sistema democrático contempla. Y entonces un presidencialismo atenuado, donde está caracterizado principalmente por entregar al Congreso ciertas facultades que permitan un mejor equilibrio en contrapunto a lo que tenemos hoy día. Pero también lograr atenuar el presidencialismo con un mejor equilibrio entre estos dos poderes del Estado que son de representación nacional, junto al poder de las regiones, donde también las competencias del poder central puedan ir transitando progresivamente y de manera pertinente a las regiones, de manera ya no solo de descentralizar la administración, sino también descentralizar la política, descentralizar las competencias de carácter económico, cultural, social, y así promover un mejor desarrollo en un país tan diverso como el nuestro. Y eso es lo que encaja entonces con también el Estado regional, ¿no? Luego tenemos un poder legislativo compuesto por estos dos órganos, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. El Congreso de Diputadas y Diputados está pensado como la Cámara donde va a radicar la fuerza legislativa. Todos los proyectos de ley, a diferencia de hoy día, van a entrar por la Cámara de Diputadas y Diputados y va a salir por la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso no obstante, las iniciativas legislativas pueden venir del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones, incluso de las asambleas regionales y también la iniciativa popular de ley y la iniciativa indígena de ley. Es decir, se amplía quienes pueden hoy día presentar iniciativas legislativas, pero el espacio fundamental para procesar o para legislar va a ser el Congreso de Diputadas y Diputados. Pero además tendremos esta Cámara de las Regiones, una segunda Cámara, cuya participación va a ser no en todas las materias, sino en aquellas materias que denominamos leyes de acuerdo regional, que son básicamente dos grupos de leyes o de materias de ley. Por un lado, aquellas materias que tienen un particular interés regional, y por otro lado, aquellas materias que tienen una particular relevancia institucional. Por tanto, respecto de lo primero, por ejemplo, van a ser leyes de acuerdo regional,
aquellas leyes que irroguen gasto público, cuya ejecución pertenezca a las entidades territoriales. Y respecto del otro grupo de normas vamos a tener, por ejemplo, reforma constitucional o regulación de las leyes de los órganos autónomos, ¿no? Carácter propiamente regional, estos son ejemplos, y carácter más institucional. ¿Por qué dos cámaras y por qué es un bicameralismo asimétrico? ¿Y por qué radicar la fuerza principalmente en el Congreso, la fuerza legislativa principalmente en el Congreso de Diputadas y Diputados? Porque estos son espacios de representación distintos. El Congreso de Diputadas y Diputados va a tener una integración de carácter proporcional. Eso significa que nos vamos a acercar lo más posible al principio democrático de una persona, un voto. Por tanto, en un distrito donde hay 100 personas, se van a elegir 5 representantes, por ejemplo, y donde haya 200 personas, se van a tener que elegir 10. De manera que mientras más población, más representantes, lo cual mejora la representatividad. Entonces va a ser proporcional. De alguna manera, como es hoy día el Congreso de Diputadas y Diputados, donde elegimos por distritos y el número de representantes por distritos es proporcional al número de habitantes que existe en ese territorio. La Cámara de las Regiones, a diferencia de esto, tiene una representación regional. De manera que todas las regiones van a tener el mismo número de representantes. La región metropolitana va a tener 3, Aysén va a tener 3, Arica va a tener 3, Valparaíso, Concepción, todas las regiones de Chile van a tener el mismo número de representantes. Porque ahí lo que se pretende no es acercarse al principio de una persona, un voto, sino acercarse al principio de descentralización donde es una región, un voto. Entonces son formas de representación distintas, donde a propósito de la Cámara Regional que dialoga con el Estado regional, donde va a haber mayor autonomía en cada una de las regiones, por tanto va a haber una representación más colectiva en el espacio de la Cámara de las Regiones, eso tiene que dialogar también con un espacio de representación proporcional donde lo que se prioriza es principalmente las visiones colectivas que se dan en la población, en las personas, la representación ciudadana. Y ese es el espacio que principalmente se resguarda y se complementa, ¿no?, con la visión regional. ¿Por qué no todas las leyes? ¿Por qué no mantener la simetría? Es decir, que ambas cámaras hagan lo mismo. Primero, porque se busca en este sistema, primero, agilizar la formación de leyes, que por supuesto que si todas las leyes tienen que hacerse 2 veces, como hoy día ocurre en la Cámara de Diputadas y Diputados y después en el Senado, se demora el doble, estadísticamente. Por tanto, se busca agilizar la formación de leyes donde solo algunas requieran de esta participación de 2 cámaras. Segundo, porque, como decía, se busca un equilibrio en la representación entre las regiones en tanto regiones, pero también entre la ciudadanía en tanto individuos que participan de la política, ¿no?, en la representación proporcional. Y finalmente, porque el eje de la descentralización está principalmente en el Estado regional, donde va a haber mayor autonomía en la región. La nueva Constitución también da herramientas a la ciudadanía, no solo para fiscalizar, sino para participar del debate público. Y ahí hay normas bien interesantes, de las que se ven poco, pero bueno, primero la iniciativa popular de norma, que es una herramienta fundamental no solo para la participación ciudadana, sino también para la organización ciudadana y para mantener un debate político permanente, donde podemos organizarnos en torno a demandas y que esas demandas tengan la posibilidad de llegar a la institucionalidad en tantos espacios de representación social, ¿no? La iniciativa de derogación de norma, que es bien interesante a propósito de la votación de ayer u hoy sobre la ley de pesca, donde tuvimos que esperar 10 años para poder dar esta discusión sobre la derogación de una ley donde todo el mundo sabía que era corrupta. La iniciativa de derogación de norma también es la posibilidad de la organización ciudadana para poder exigir la derogación en casos, por ejemplo, de corrupción. Se elevan los estándares de transparencia y de rendición de cuentas. Y se habla específicamente del combate a la corrupción,
que también es algo innovador, donde se establecen mandatos al Estado a tomar medidas para el estudio, para la prevención, investigación, persecución y sanción de los casos de corrupción. Se establece una comisión que va a ser la que va a determinar las remuneraciones de los representantes de los órganos de elección popular y de otros órganos del Estado y de sus equipos de confianza, de exclusiva confianza. De manera de quitar del Congreso la labor, digamos, o la facultad de fijarse los sueldos y dejarlo a una comisión de carácter técnico que debe fundar esas decisiones en torno a elementos objetivos que permitan digamos, una dieta que sea ajustada a las características del cargo, pero por cierto que también sea razonable en atención a las condiciones sociales en las que se ejercen esos cargos. Y lo otro es que se limita la reelección por solo un periodo. Y los cargos tanto de diputadas y diputados como de representantes regionales van a durar 4 años. Eso también es importante. Hoy día en el Senado, en la medida en que son 2 reelecciones y los cargos duran 8 años, podemos tener representantes que estén 24 años en el Senado. Y lo que se busca acá es una renovación más fluida de la representación política. Aquí hay una discusión que puede darse y que tiene que ver respecto a el número de reelecciones. Hay algunos que plantean que debiesen ser 2 reelecciones, porque en el proceso de instalación institucional también hay un proceso de aprendizaje que puede proyectarse en el tiempo. Yo creo que esa es una discusión que puede abrirse, pero lo que sí es que se mantenga que todos estos cargos de representación popular son de 4 años. También se toman medidas para terminar con el turismo electoral, ¿no? De manera que se exige que diputadas y diputados tengan al menos 2 años de residencia o de avecindamiento en los espacios en la región donde van a representar, y en el caso de los representantes regionales es de 4 años. Espera, aquí hay una pregunta. Me llegó una pregunta. Diputadas y diputados ¿solo estarán un periodo de 4 años nomás? No, es una reelección. De manera que todos los representantes van a poder estar 8 años en el cargo. Lo que se discute es que sean 2 reelecciones. Es decir, que máximo puedan estar 12 años. Sí, 2 periodos. Sí, esto es, nos costó incluso mucho en el debate hablar de periodos o reelecciones, porque confunde, si es una reelección, en verdad son 2 periodos, pero claro, es confuso. Aquí llegó otra pregunta que también es importante en materia en la relación entre ejecutivo y legislativo. Dice, las leyes que irrogan gasto antes estaban solamente radicadas en el poder ejecutivo, ahora esto también lo podrá hacer el legislativo. Esto puede generar conflicto y roce entre los poderes y dificultad de administrar un presupuesto. Una de las innovaciones que tiene el diseño del sistema político es precisamente que cambiamos la figura de la iniciativa exclusiva del presidente por leyes de concurrencia presidencial necesaria. Eso significa que son leyes que pueden iniciar por el presidente o por el Congreso, pero que siempre van a requerir del presidente para poder ir adelante, ¿no? Es decir, el presidente siempre tiene la última palabra. Entonces, no es que la iniciativa hoy día esté compartida y que pueda el Congreso iniciar, tramitar y terminar leyes que irroguen gasto público sin ningún control. Es simplemente institucionalizar algo que hoy día ocurre, y que es que en el Congreso se inician debates legislativos que muchas veces son de iniciativa exclusiva del presidente. Ejemplos, el postnatal de emergencia, que se discutió si es que era iniciativa exclusiva o no, porque en estricto sentido en materia de seguridad social. El 1, 2, 3, 4 retiros, también se discutió si era iniciativa exclusiva.
Entonces, esos debates se dan. El punto es si lo institucionalizamos y lo canalizamos, o si hacemos caso omiso y dejamos, digamos, que las cosas se arreglen en el camino. Y yo creo que es una iniciativa interesante democratizar el debate político, entendiendo que en tanto se busca de todas maneras la responsabilidad fiscal y que el presupuesto siempre esté en control del presidente, que éste siempre tenga la posibilidad de patrocinar o de quitar el patrocinio a esos proyectos de ley, pero que puedan iniciarse su debate. ¿Y cómo se elevan los estándares? Se exige un número mayor de patrocinios de diputadas y diputados o de representantes regionales, se exige un informe presupuestario que dé cuenta de cuánto cuesta el proyecto y de dónde podrían buscarse esos fondos, que es un informe técnico que debe emanar de la unidad técnica presupuestaria que se considera en el borrador de nueva constitución. Esto también está en discusión, y si se dan cuenta es uno de los debates que se habla a propósito del aprobar para reformar. Yo también creo que es un debate que puede darse. Aquí justifico cuál es la reflexión que hay detrás, para que pueda tomarse en consideración y para que puedan también entenderse cuáles son los límites de esta iniciativa. De hecho, el debate solo puede tramitarse en la comisión. Una vez que sale de la comisión, hay 15 días para el patrocinio, y si no hay patrocinio, la ley se entiende desechada. Eso. Y a propósito de unidad técnica, también se considera a nivel constitucional que haya una unidad técnica en el Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, que tenga una Secretaría Legislativa y una Secretaría Presupuestaria. Esto tiene dos misiones. Uno, profesionalizar el trabajo legislativo. Hoy día este trabajo lo hace la Biblioteca del Congreso Nacional, que yo admiro infinito, y que podría ser la institución que adopte este mandato constitucional. No es necesario, yo diría, no es necesario crear una nueva institución, sino adoptar los roles que aquí se establecen y que de alguna manera se hacen, pero que intentamos institucionalizar de manera más concreta a nivel constitucional. Entonces, una unidad técnica con una secretaría legislativa que hace seguimiento también de la legislación, de su impacto, y genera informes, por ejemplo, para que los congresistas puedan evaluar cómo ha sido, digamos, la implementación de esas leyes. Y una secretaría presupuestaria que, por ejemplo, cumple el rol en estas iniciativas de concurrencia presidencial, pero que también permite al Congreso participar en mejores condiciones en el debate presupuestario junto con el Ejecutivo. Y eso también es una forma de entregarle poder al Congreso en debates tan relevantes como es la ley de presupuestos, donde en general hoy día hay mucha asimetría en atención a el acceso a información presupuestaria, y que por tanto deja en desequilibrio el debate que se puede dar en ambos poderes. Creo que he hablado harto. No, déjame ver en el chat si hay algo más. No, es solo eso. Hay una compañera, disculpa, ¿Cómo? que hay una pregunta ahí que no sé si se haya leído bien, que era, la plantea Rodrigo Infante, que es: en la Cámara de Diputados se incluyen los escaños reservados. Eso es una manera de sobre representar a estos grupos. ¿Por qué se eligió ese camino? O sea, es que yo discrepo del planteamiento. Yo no creo que sea una forma de sobre representar. Creo que es una forma de representar. Y está pensado, o sea, está establecido a nivel constitucional como un número de escaños que sea proporcional a la población indígena nacional, que hoy día es cerca del 12%. De manera, si uno dijera es el 12% y le damos el 20% de representación parlamentaria, uno podría decir que hay una sobrerepresentación. Pero en la medida en que es una representación proporcional, yo diría que es una representación adecuada. Además, ojo que son escaños reservados supernumerarios. Es decir, a diferencia de cómo se pensó en la convención, donde se consideraron estos escaños reservados, pero se quitaron esos escaños de otros distritos, alterando la representación de esos distritos,
hoy día se pretende que sea en un único distrito nacional, digamos, donde se eligen, de manera de resguardar que en el resto de los territorios se mantenga la representación correspondiente. Y ese es el camino que tomamos a propósito de experiencia comparada, donde en distintos lugares del mundo podemos ver que los escaños reservados son una forma de garantizar la representación de los pueblos indígenas. Podría pasar, no sé cómo prefieren, si de repente paramos, abrimos un espacio, le damos la palabra a José Francisco, si no quizás puedo hacer a propósito de que salió este tema, una breve, no es tan breve, pero puedo hacer lo más breve posible, una introducción a plurinacionalidad también, como a ustedes les parezca mejor. Sí, compañera, yo creo que en función del tema que salió ahí, que planteó Rodrigo, ¿cierto? Que pudiéramos quizás trabajar o desarrollar un poco más, tal como tú planteas, el punto de plurinacionalidad, y después de ello le damos el espacio a José Francisco, y mientras también que las personas que se han ido sumando, ¿cierto? Que puedan ir ingresando sus preguntas, levantar la mano, si quieren interferir, también lo pueden hacer, planteando su posición, y que nosotros estamos tomando las preguntas ahí para el espacio posterior. Eso, compañera. Voy a tratar de ser breve en esto y dejarle el espacio también a ustedes. La plurinacionalidad es básicamente una forma de reconocimiento por parte del Estado de los pueblos indígenas que habitan Chile. Y hablar de naciones, yo sé que ha sido un tema súper complejo de asimilar, y que por tanto yo creo que es demasiado importante conversarlo y plantear las dudas y los comentarios que existen. Pero hablar de naciones es básicamente reconocer comunidades de personas que tienen una historia, que tienen tradiciones, cosmovisiones y lenguas comunes. Eso es una nación. Y de eso tenemos en Chile. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, pero los pueblos indígenas hoy día tienen esa historia, esas tradiciones, esas cosmovisiones y esa lengua común muchas veces. Y este reconocimiento también se ajusta a los estándares internacionales, en particular al convenio 169 de la OIT, donde el Estado se obliga a desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad, asegurando que los miembros de los pueblos indígenas gocen de manera igualitaria de derechos y oportunidades. Ahora, ¿cuál es el alcance de la plurinacionalidad? Porque esto ha generado dudas. ¿Significa que nos vamos a partir en 13, 15 o 16? No. Porque tenemos el artículo 3, o sea, primero tenemos el preámbulo. Y esto es interesante, porque en el preámbulo dice nosotros y nosotras, el pueblo de Chile. De manera que se resguarda nuestra identidad nacional en tanto pueblo de Chile, más allá de que existan pueblos indígenas, que reconocemos como naciones. El artículo 3 establece que Chile en su diversidad es un territorio único e indivisible. El artículo 5 establece el reconocimiento de la existencia de pueblos y naciones, pero en el marco de la unidad del Estado. Entonces ya tenemos que somos un pueblo, somos un territorio único, somos un Estado. Y después el artículo 7 y el 187 refuerzan estos artículos específicamente, estableciendo que las entidades territoriales, o sea, que Chile está conformado por entidades territoriales autónomas, preservando la unidad e integridad del Estado. Y el 187, que prohíbe toda forma de secesión territorial. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 4 artículos, más el preámbulo, que resguardan muy claramente la unidad del pueblo de Chile, del Estado y del territorio. Y lo que reconoce es que dentro de ese territorio y dentro del Estado único tenemos distintas comunidades que tienen formas de vida y formas de convivencia que se reconocen, ¿no? Eso es en términos de plurinacionalidad en unidad, ¿no? ¿Y en qué se expresa la plurinacionalidad? Primero en derechos políticos, a propósito de la última pregunta, donde se preguntaba por los escaños reservados, donde se garantiza esta representación política a través de escaños, pero siempre en proporcionalidad a la población dentro del territorio electoral. Se garantiza a través de una política de reconocimiento de tierras, y aquí, ojo,
que se abre un proceso de reparación en cuanto a las tierras indígenas. Pero esto no significa que se van a poder expropiar cualquier tierra que se pida, o digamos que necesariamente la restitución de tierras va a ser la única forma de reparación en esta materia. La norma es explícita en que establece que la restitución es una forma preferente de reparación, pero que no es la única. Entonces tampoco es que esto vaya a ser como, mire, ve hasta dónde quedaba mi tierra, bueno, ahora todo se devuelve. Va a ser una política donde primero a lo que se mandata es establecer instrumentos jurídicos, es decir, leyes, políticas públicas, medidas administrativas, para empezar primero un proceso de catastro, de regularización, y cuando sea posible y corresponda, también de restitución. Y esas son formas de reparación, de nuevo, que no inventamos en la Convención, sino que están dentro de los estándares internacionales y que son experiencias que han ocurrido en otros países. Y también en materia de autonomías, que de nuevo, no significa, la Constitución no crea territorios autónomos indígenas. Lo que hace es mandatar a que se cree una ley que establezca un procedimiento a través del cual pueda solicitarse la constitución de una autonomía territorial indígena. Y la misma ley deberá determinar cuáles son las atribuciones y las competencias de esas autonomías territoriales indígenas. Esto no significa que van a tener ni leyes propias, ni policías propias, ni nada propio. Solo formas de autogobierno, como por ejemplo ocurren, o digamos como los autogobiernos que podemos también imaginar en términos de comunas autónomas, ¿no? Pero en cualquier caso esas atribuciones van a ser determinadas por ley. Por tanto, lo que hace la Constitución es abrir el camino, pero no determina, digamos, no lo cierra ni establece solo una fórmula para eso. ¿Y cómo se creen estas leyes? Por cierto, van a tener que estudiarse, analizarse, conversarse, ver las experiencias internacionales y en base a eso tomar una definición democrática. Y después tenemos el pluralismo jurídico, que también ha sido un tema que ha generado muchas dudas. El pluralismo jurídico está contemplado a propósito de que se reconocen los sistemas jurídicos indígenas. Pero ojo, ¿cuáles son los límites de esto que ya conocemos? La ley es la que va a determinar específicamente su aplicación, pero ya a nivel constitucional tenemos límites. El primero de ellos es la unidad del sistema de justicia. Tenemos una Corte Suprema, de manera que hay un órgano que unifica el derecho a nivel nacional y que tiene la última palabra en cualquier caso. La unidad del sistema. Segundo, hay unidad en términos legislativos, porque solo hay un órgano, un poder que hace leyes, que es el poder legislativo, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Por tanto, incluso si hubiese una autonomía, no van a haber leyes propias indígenas, y en general lo que se reconoce son formas consuetudinarias, es decir, de costumbre, para soluciones que en general tienen que ver con la convivencia comunitaria. Entonces, no va a haber un código penal aparte, no vamos a ser juzgados por un lonco si es que alguien me atropella, eso no va a pasar. Tercero, se exige el pleno respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Entonces, esto significa que vamos a bajar los estándares en materia de protección de derecho a la vida, por ejemplo, no. De integridad física, no, a propósito de las dudas que surgen. Y finalmente tenemos el derecho de igualdad ante la ley, que está en el artículo 25, donde dice que toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Y esto, junto al principio de legalidad, es decir, que ninguna persona podría ser juzgada por leyes que no estén dentro del marco legal establecido, tenemos un reconocimiento del pluralismo jurídico que evidentemente, y no solo si es que pasa, sino dentro del marco que establece la Constitución, va a ser de un carácter muy acotado. Y que es, de alguna manera, parte de los reconocimientos que existen en otros países como Bolivia, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda. ¿Sí?
Y finalmente, reconocimiento de derechos culturales, como el resguardo del patrimonio cultural indígena, el patrimonio lingüístico, la identidad y la integridad cultural, el plurilingüismo, que también es uno de los elementos que está a nivel constitucional. Y solo para quitar la duda, probablemente que está en términos de consulta y consentimiento, dejar muy claro que el estándar, o sea, la regla general, es la regla de la consulta indígena que hoy día ya opera. La regla excepcional es la de consentimiento que solo opera para la participación en entidades territoriales. Y eso lo dice explícitamente el artículo 191, no es una interpretación, es explícita. De manera que el consentimiento, que también en el marco internacional opera solo en casos muy acotados, que creo que son 2 o 3, entre ellos, por ejemplo, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, que eso sí requeriría consentimiento. Esas son formas excepcionales de aplicarlo y que solo va a operar respecto de medidas que ocurran en entidades territoriales. De manera que, para quienes han planteado, de manera que no es cierto que, por ejemplo, para hacer una reforma constitucional se requiera el consentimiento indígena. Porque solo opera excepcionalmente en la participación en entidades territoriales. Eso es más o menos plurinacionalidad. Traté de hacerlo bien ordenadito para que pudiesen tener un poquito el mapa y también dejar muy claro los alcances, porque sé que es uno de los temas que a veces generan como muchos temores respecto de, bueno, pero ¿qué significa todo esto que quizás no habíamos conversado mucho antes? Ya, me quedo ahí, que ya también se me secó la boca, así que los dejo a ustedes también para que puedan plantear sus temas, preguntas, comentarios y podamos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Constanza. Primeramente, ante todo, bacán. Gracias por la exposición, también derrocando varios fakes que han ido apareciendo. Bueno, ahí aparecen los aplausos de Rodrigo. Ahí levantó la mano Rodrigo Infante. Antes de ir con el compañero José Francisco, vamos a dejar una pregunta que nos dejó Cristian en el chat y la mano de Rodrigo Infante. Si es que no hubiera otra pregunta entre medio o otra mano, daríamos espacio a José Francisco. Entonces, la pregunta de Cristian dice, bueno, además de saludar la instancia, pregunta, ¿la paridad en qué aporta el proyecto feminista? Lo pregunto pensando que los cuerpos no necesariamente, abre comillas, aseguran o representan, cierra comillas, la apuesta feminista. Si no quedó bien claro, está ahí en el chat y la voy a volver a reiterar. Dice, ¿la paridad en qué aporta el proyecto feminista? Lo pregunto pensando en que los cuerpos no necesariamente aseguran o representan la apuesta feminista. ¿Voy al tiro o juntamos un par? Dale, Rodrigo. Sí. Ya. Muchas gracias, Constanza. Fantástica tu exposición. Te agradezco. Mira, la pregunta que tengo yo respecto del sistema político, que es de toda la Constitución, es probablemente lo que más ha levantado preocupación o de alguna manera gente que esté en contra de esta. Y la pregunta que quería hacer es lo siguiente, porque también de lo que he escuchado, yo no soy abogado de todo esto, así que por lo tanto me declaro de partida simplemente lector nomás. Y se hablaba de que el sistema político que nosotros estamos iniciando, que se está proponiendo, es de alguna manera también algo bastante nuevo y que no tiene experiencia en el mundo de que funcione, primera cosa. Y lo segundo tiene que ver con la igualdad de cómo este sistema político generó también mucha discusión al interior de la comisión, de la Constitución. Ustedes entienden que llevaron su propuesta a la comisión, al pleno, y fue rechazado y estuvieron ahí hasta última hora desarrollando eso. Por lo tanto, genera bastante oposición. Si nos puede dar un poco de comentarios de a dónde vienen realmente todos esos miedos, esas aprensiones en este sentido. Gracias, Rodrigo. Compañera, nos quedamos con esas dos preguntas antes de darle el paso a José Francisco. Gracias. Sobre lo primero respecto a paridad, la paridad es fundamental. La paridad es primero un mecanismo de justicia
redistributiva, digamos, del poder. Partiendo porque las mujeres somos la mitad de la población y somos un sujeto político. Y digamos, nuestra subrepresentación en los espacios políticos no tiene que ver con condiciones bien estructurales, partiendo porque nos dieron el voto bastante tarde, a propósito de considerar que no éramos capaces. De manera que después pudimos ser candidatas bastante tarde. Y así es como de que los 4.000 parlamentarios que han estado en el Congreso, solo 109 han sido mujeres, a lo largo de toda la historia de Chile. Y eso es un desequilibrio que tiene mucho impacto. El solo hecho de que las mujeres estemos presentes en los espacios de decisión política hace que la discusión cambie, la conversación cambie, porque hay realidades que, independiente de si somos feministas o no, las mujeres vivimos a propósito de el patriarcado, ¿no? Entonces, las mujeres somos las que sufrimos principalmente el acoso callejero. Si uno ve las estadísticas respecto de abusos sexuales, el 80% de las víctimas, cerca del 80% de las víctimas son mujeres. Tuvimos que hacer una ley específica respecto de femicidios, porque nos matan específicamente dentro de la casa. Realizamos las labores domésticas y de cuidados, más allá de la valoración que tengamos, pero son cuestiones que hacemos y que significan una carga extra. Y todas esas son realidades que vivimos las mujeres independiente de lo que pensemos. Ahora, por cierto, tú apuntas muy bien a, no por el hecho de que hayan mujeres, necesariamente avanza una agenda con perspectiva de género o feminista. Pero ahí lo que corresponde es que las feministas nos organicemos y vayamos a tomar esos espacios de poder, pero que tengamos la posibilidad de hacerlo. Y sin paridad, esas condiciones también disminuyen. Entonces, sí, la paridad es fundamental. Y yo creo además que en la medida en que los espacios de representación se parecen más a los espacios que se representan, más se ayuda a democratizar la política. De manera que no pase, como pasó, o sea, como nos ha pasado a muchas, que desde chica nunca nos imaginamos siendo presidentas de Chile, porque nunca habíamos conocido presidentas de Chile, hasta la presidenta Bachelet, ¿no? Y cómo ahí cambió también la dinámica y dijimos, ¡hey, wow! Como esto puede ser. Por tanto, abre la democracia, y yo creo que eso es fundamental. Y respecto a lo que planteaba Rodrigo, la discusión que se dio en la Comisión de Sistema Político fue súper ardua porque habían visiones muy distintas. Algunos habíamos llegado con una propuesta de parlamentarismo y otros habían llegado con la propuesta del mismo sistema que tenemos hoy día. Entonces, habían visiones muy distintas. Lo primero que se despejó rápidamente fue el sistema presidencial. Y por tanto hubo una mayoría, incluso entre la derecha y sectores de izquierda, que coincidían en un presidencialismo y que apostaban de alguna u otra manera, a atenuarlo, ¿no? Y por tanto empezamos a trabajar en esa dirección. Y luego la discusión sobre unicameralismo o bicameralismo también nos enfrentó, ¿no? También eran visiones que son bastante dicotómicas, por tanto es difícil construir esos acuerdos. ¿Y qué es lo que intentamos hacer primar en el debate? Más que la posición específica, tratar de alcanzar el objetivo, porque todos cuando planteamos un modelo de sistema político lo que queremos alcanzar son objetivos. Y uno de los objetivos que planteábamos era, por ejemplo, la representación regional. Uno de los objetivos era una mejor coordinación y diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, agilizar el proceso de formación de leyes, y esto a propósito de discusiones que además se venían dando hace harto tiempo. De hecho, hay iniciativas de ley que planteaban un sistema unicameral de sectores que hoy día ya no están de acuerdo con eso. Y finalmente fuimos encauzando esa discusión en torno a los objetivos. Entonces dijimos, ok, ¿es posible agilizar el procedimiento de formación de leyes a través de un sistema bicameral? Sí, se puede.
¿Es mejor una representación regional en un solo órgano con integración mixta o en 2 órganos? Es decir, un órgano donde hay representantes elegidos proporcionalmente junto con representantes regionales, o es mejor en 2 órganos. Y con esas preguntas fuimos diseñando, ¿no? Yo creo que es un diseño equilibrado y que de hecho mantiene varios pesos y contrapesos de los que tenemos hoy día. O sea, el Congreso sigue fiscalizando los actos de gobierno, la acusación constitucional sigue siendo bicameral, es decir, el Senado, la Cámara de las Regiones va a seguir operando como jurado, se mantiene el veto presidencial, se simplifica con un veto parcial o un veto total, pero se mantiene la iniciativa legislativa, y como les comentaba antes, se le entregan otras herramientas al Congreso para que pueda equilibrar, ¿no?, esta relación con un poder ejecutivo que tiene amplia incidencia legislativa. Y es un poco ahí como se empieza a encauzar, ¿no? Por tanto, por ejemplo, en materia de reelección, la reelección presidencial fue una votación que en la comisión fue súper transversal. Entonces, es muy a mí me sorprende mucho los debates que han surgido hoy día, o sea, ni siquiera los debates, como las posiciones tajantes respecto a lo terrible que son algunas de las propuestas, cuando de hecho en el debate eran bastante de consenso. De todas maneras, insisto, esas son discusiones que se pueden abrir, y yo soy, digamos, creo que opera la democracia, ¿no? Pero creo que es en la medida en que se implemente donde vamos a ver cómo funciona y si funciona. Y si no, bueno, están las herramientas para modificarlo. Pero yo creo que es un diseño que funciona, porque mantiene la estructura bicameral, que es propia de los presidencialismos. En la Cámara de las Regiones tiene harto protagonismo, ojo, porque algunos han planteado que esto es como un unicameralismo encubierto. No es cierto. Tiene harto protagonismo en una gama bastante amplia de materias de ley, sobre todo porque se incorporaron, por ejemplo, salud, vivienda, educación, que tienen bajadas regionales muy importantes, y aquellas que irroguen gasto del Estado cuya ejecución sea regional. O sea, va a ser una gama amplia, pero, como se dice, amplio, pero acotado, no todo, ¿cierto? Y yo creo que se logra ese equilibrio, pero por cierto que son debates que se van a mantener abiertos y que yo creo que también hay detrás intereses. O sea, la presión del Senado fue muchas veces en tanto Senado, más que en tanto posiciones políticas que podrían surgir también de senadores y senadoras, que por cierto son legítimos. Pero yo creo que ahí hay distintos factores de por qué ha sido uno de los temas tan álgidos. Y finalmente porque es la estructura que distribuye el poder, ¿no? Y por tanto es importante que quede bien. Y yo en eso creo que es un consenso transversal. ¿Cómo creemos que queda bien? Eso son discusiones políticas. Si uno ve, hoy día no se plantea que, o bueno, quizás de algunos sectores sí, pero lo que yo he visto en el debate público, más que quedó mal el sistema político, es creo que esto debiese ser distinto. Es decir, creo que la reelección no es buena, y hay otros que dicen yo creo que es buena. Hay algunos que dicen esto es muy parlamentarista, y otros dicen esto es hiperpresidencialista. Es decir, hay distintas formas de evaluarlo, y yo creo que eso tiene que ver con posiciones políticas. Perfecto, muchas gracias, compañera. Le voy a dar el paso a José Francisco. Esperamos, bueno, que si quieren respondida, bacán, y si no, también pueden hacer el punto en el chat o para el proceso posterior levantar la mano. Le voy a dar el espacio a José Francisco, pero también Pamela Millas dejó un comentario, una pregunta en el chat, no para responderla ahora, después para José Francisco, pero creo que permite también pensar otras preguntas. La compañera plantea si, si se puede indicar, si puede indicar los 10 temas que hay que aclarar a la gente que hace que estas se terminen inclinando por el rechazo. Aquellos 10 temas que hacen que la gente se incline por el rechazo y que quizás son importantes aclarar, sobre todo en el despliegue de los sectores de la prueba. Pero después, posteriormente a la intervención de José Francisco, la idea es que podamos, que pueda responder Connie esta pregunta de la compañera y que quizás permita también que surjan otras preguntas. ¿Estás por ahí, José Francisco? Sí, aquí estamos, aquí estamos.
Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Tal como lo dije el otro día, me enorgullece profundamente compartir este espacio con la compañera Connie, que participó en un proceso histórico desde la existencia de nuestra nación. Y me voy a referir básicamente solo a este punto, porque la exposición de Connie fue bastante extensa, y hacer el contrapunto con la Constitución del 80 respecto de esta nueva propuesta, claramente tomaría casi el mismo tiempo que ella expuso. Y me voy a centrar en un tema que, y a raíz de lo que dice la compañera Pamela Milla, es súper discutido en los puerta a puerta, cuando estamos entregando volantes en la calle, que tiene que ver con la plurinacionalidad, que tiene que ver con este contrapunto que vamos a hacer de la Constitución del 80 y por qué está tan enraizado en la cultura chilena este temor respecto de transformarnos en un Estado, de ser de un Estado unitario a un Estado plurinacional, y cómo destrabar esos temores, y cómo de una u otra manera al final del camino tener una posición que nos permita defender aquello. Defender la plurinacionalidad cuando venimos de un artículo 3 de la Constitución del 80 que señala que el Estado de Chile es unitario, es muy complejo, difícil. Vemos que cuando cantan la canción nacional en el Estadio Nacional, en un partido de fútbol, uno escucha en todas las casas cómo se canta, ¿no? Y está muy enraizado en la idiosincrasia nuestra como chilenos, este sentido unitario. Pero hay que irse un poquito a dónde viene, cuál es la raíz, porque de una u otra manera está inserta en todas las normas y lo que viene, ¿no? Desde la Constitución de 1925, la lucha que tuvimos para poder independizarnos, y la independencia que, así como la compañera decía hace poquito, nos dieron el voto a las mujeres, también hace poquito somos independientes. No es que somos independientes o nacimos como un Estado independiente y nos formamos como una nación así hace siglos, sino que somos independientes hace 200 años. Y somos independientes hace 200 años habiendo colonizado un territorio compuesto por las etnias que señala el artículo 5º, número 2, que son pueblos y naciones indígenas preexistentes antes de la llegada de los españoles a América. Ahí hay el primer contrapunto importante, porque nuestra nación como Estado unitario nace a raíz de una lucha con el colonizador, pero prácticamente entre criollos y colonizadores, no entre el pueblo originario y colonizadores. Es súper relevante esto en la historia. No son las etnias preexistentes las que se alzan en contra del colonizador, sino que son los criollos formados yéndose a formar a Europa, los que se alzan, son los burgueses los que se alzan en contra de la colonia. Estos políticos ilustrados, no era el pueblo específicamente. Si uno hace un análisis, fue el pueblo el usado para llegar a esa batalla, ¿no? O a esa independencia. Así que súper interesante entender ese hecho y por qué nos cuesta tanto hoy día reconocer la existencia de otras naciones. La Constitución del 80, así como la del 25, toma la idea porque existen dos maneras de poder entender la formación de la nación. La manera alemana, que habla de vínculos territoriales e incluso étnicos y raciales, y por el otro lado la francesa, que habla de muchos más elementos que componen un todo, como la lengua, las costumbres, tal como lo decía la compañera en su exposición, por qué reconocíamos y qué se entendía en esta nueva constitución por una nación. Esta nueva constitución, a diferencia de la del 80, que hace hincapié en el tema alemán, en la escuela alemana, esta constitución, entiendo, por lo que la escucho, que hace hincapié en la escuela francesa, donde existe un consenso de todos los elementos que componen una nación.
Eso como también un precedente y un contrapunto un poquito intelectual, este tema que estoy hablando, pero es súper interesante entenderlo, porque es la forma que vamos a tener para poder ir a la calle a defender el por qué es relevante la plurinacionalidad. Hay que entender adicionalmente que la nación es el origen del Estado, es decir, sin nación no hay Estado. Y también desde esa perspectiva, la plurinacionalidad, y es por eso que también existe esta duda, ¿no? Por ende, sin nación no hay Estado, con nación hay Estado, plurinacionalidad, muchos Estados. No es así, podría ser así, claramente, porque hay dos grandes formas de generar un Estado, y tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, el principio de autodeterminación de los pueblos, y el principio de autodeterminación de las naciones. Es decir, yo incluso podría crear un Estado. Y no es así porque nuestra Constitución reconoce la unidad. Artículo 5, número 1. Reconoce la unidad. Y aunque en el 5, número 2 señale que pueden reconocerse otras formas o otras naciones, dice, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley, independiente de aquello que señala el numeral 2 del artículo 5, el artículo 1 señala que aunque haya diversidad de pueblos y aunque haya diversidad de naciones, solo se puede reconocer la unicidad del Estado. A lo más podríamos llegar a ser un Estado federal en una evolución progresiva de política, de nuestra manera de organizarnos territorialmente, pero siempre respetando la unidad del Estado. Súper importante entenderlo porque nos pone en una posición de generar una discusión con contenido, ¿no? Y no decir, oye, no, pero si no va a pasar nada, no. Es con contenido jurídico, reconocido internacionalmente. No se olviden que toda esta discusión de la formación de estados, una de las discusiones más relevantes que se ha dado en los últimos 50 años en la creación del Estado de Israel, a raíz de el holocausto genocidio producido por la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver la creación de un Estado o el reconocimiento de una nación para posteriormente reconocer el Estado, tiene que ver con un tema internacional jurídico que de una u otra manera en nuestra Constitución queda absolutamente resguardado con respecto a el marco de la unidad del Estado, que aunque no lo dice, como lo dice el artículo 3, que el Estado de Chile es unitario, porque si no sería desconocer el reconocimiento de la plurinacionalidad, lo dice resguardando la unidad como tal. Por ende, lo más que podría pasar, que pudiésemos transformarnos en el corto o mediano plazo en una nación de estados federales, si es que adicionalmente pudiéramos en el fondo sacar este vocablo de unidad y entrar en un reconocimiento distinto. Así que eso es un poquito el contrapunto que quería hacer respecto de la defensa de la plurinacionalidad. Es un avance desde mi modesta opinión jurídica extremadamente potente, porque implica en sí mismo el reconocimiento de nuestro pueblo originario. Y ese reconocimiento es una de las grandes luchas sentidas no solo por nosotros, ¿no? De acuerdo a lo que pensamos y sentimos, sino por aquellos hermanos que habitamos el mismo territorio y que siempre han sido excluidos y de una u otra forma no reconocidos expresamente en ningún texto jurídico constitucional de Chile como se está reconociendo hoy día. Así que hace justicia e incorpora en igualdad de condiciones jurídicas no solo a los chilenos en su globalidad, sino al reconocimiento de nuestro pueblo originario que tanto lo han pedido y lo han querido desde muchos años hasta hoy. Eso es lo que quería aportar. Perfecto, gracias José Francisco por el contrapunto interesante y muy vinculado, ¿cierto?, a la pregunta de Pamela. La voy a volver a reiterar.
Bueno, y agradeciendo y reiterando el agradecimiento a José Francisco por su intervención. La compañera Pamela Millas Carter, primero saluda a la compañera, ¿cierto? Y le envía un corazoncito morado y solicita que por favor nos indique los 10 temas que hay que aclararle a la gente de a pie en nuestro despliegue en la calle y que finalmente les hace inclinarse por el rechazo. Hay otra pregunta más, pero que dice, ¿en qué medida la propuesta de sistema político podría significar un cambio positivo para la y los funcionarios públicos? Pero son muy distintas, entonces quizás partir por estos 10 temas que plantea la compañera y después poder abordar en qué medida, ¿cierto?, el cambio del sistema político significa un elemento positivo también para la realidad de la y los trabajadores del Estado. Dejo ahí a la compañera Constanza. Ya. O sea, respecto a la pregunta de Pamela, yo creo que eso podemos hacer, es como una pega colectiva. A mí los temas que más me salen en general, en términos de gente que siente temor de aprobar o que se inclina por el rechazo, tiene que ver con la vivienda propia, tiene que ver con el financiamiento a particulares subvencionados, con plurinacionalidad en sus distintas versiones, con fondos previsionales, y eso tengo registro yo. No sé si alguien más tiene otros elementos. No sé si quieren que lo explique, o era solo el enunciado. Si lo puede explicar, compañera, bacán. Sí. Ya, sobre vivienda. Esta constitución por primera vez garantiza el derecho a la vivienda. La constitución vigente no la contempla, no está a nivel constitucional, por tanto no tiene un paraguas o un estándar para poder ejecutar este derecho. Es un derecho bastante robusto, porque además se hizo en conjunto con distintas organizaciones ligadas a la lucha por la vivienda. De manera que habla de una vivienda digna y adecuada, habla de viviendas que cumplan con estándares de habitabilidad, de equipamiento y espacio suficiente, de accesibilidad, de acceso a servicios, etc. De manera de que no, digamos, el derecho a la vivienda no signifique volver a construir casas chubi o construir en una quebrada donde se corre peligro de derrumbes, ¿no? Pero además, por ejemplo, establece que el Estado debe garantizar la disponibilidad de uso de suelos a través de un sistema integrado de suelos públicos, que es como un banco de suelos, de manera que se le asigna al Estado el rol de ir a buscar los terrenos y no dejarlos simplemente en las comunidades, en los comités que tienen que ir a buscar sus propios terrenos, tomarlos y pelearlos para poder construir sus barrios. Y es el artículo 78 que contempla el derecho de propiedad. Y el artículo 78 es súper claro y establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Por tanto, uno debería preguntarse primero si la vivienda es un bien, que lo es, y en la medida en que la vivienda es un bien, está resguardado por el derecho de propiedad que está en el artículo 78. ¿Y van a ser heredables? Por cierto que van a ser heredables, porque la forma en que se regula la propiedad en Chile está en el Código Civil, y en el Código Civil se regula la herencia. Y el Código Civil va a seguir vigente con esta nueva Constitución. De manera que si yo tengo un bien en propiedad, como por ejemplo una casa, y me muero, aplica el Código Civil donde entran las reglas de herencia, ¿cierto? Por tanto, la Constitución resguarda la vivienda propia, no pone límites a la cantidad de viviendas que la gente quiera tener,
no le van a quitar su casa, y por cierto van a seguir siendo heredables. Respecto a los particulares subvencionados, lo primero es que el sistema de educación está integrado por establecimientos públicos y privados. Y eso es explícito en la medida en que dice por instituciones del Estado y reconocidas por el Estado. Las reconocidas por el Estado tienen que ser privadas. Por tanto, todas las instituciones privadas que hoy día existen en establecimientos de educación van a seguir existiendo. Y es también la Constitución, en su artículo transitorio 31º, donde establece que la ley que regule el Sistema Nacional de Educación debe regular también el financiamiento de las instituciones reconocidas por el Estado, es decir, de las instituciones privadas. De manera que va a quedar a la ley, tal como es hoy día, es decir, la ley de, de financiamiento de particulares subvencionados va a seguir vigente, puede modificarse, por cierto, pero eso es tarea del Congreso, va a seguir vigente y por tanto la Constitución también resguarda no solo la existencia de la educación privada, sino también el financiamiento de los particulares subvencionados. Esto en el artículo, el de educación, creo que es del 36 al 38, y el transitorio es el 31º. Plurinacionalidad, lo hablamos recién, y fondos previsionales, lo mismo. La regulación actual de fondos previsionales es que todo aquello que esté en las AFP es de los trabajadores y trabajadoras que cotizaron en esa AFP. Y la Constitución no se mete con eso, de manera que eso va a seguir protegido por el derecho de propiedad y por la legislación vigente que regula las AFP y las cotizaciones previsionales. Lo que establece la Constitución incorpora la dimensión solidaria en el sistema. ¿Cómo se incorpora esa dimensión solidaria? Eso es tarea de la política pública y del marco legislativo. Puede ser un sistema mixto, puede ser un sistema de reparto, no sabemos. Eso lo va a determinar el legislador, bueno, en principio el Ejecutivo y con posterioridad el legislador. Por tanto, propiedad de los fondos de pensiones se resguardan. Esta Constitución lo resguarda, no se lo van a quitar. ¿Ya? Eso tengo de los puntos. No sé si quedan algunas dudas sobre eso, me las pueden escribir. Y hay otras acá. Quisiera que me indicaran, había otra pregunta sobre los funcionarios y funcionarias. Sí, en qué medida o de qué forma, ¿cierto?, el cambio del sistema político es favorable para la y los trabajadores públicos. Mira, no sé si resulte favorable, pero en el sistema político también se trabajó harto en materia de buen gobierno y función pública. En tanto en términos de transparencia, probidad en el ejercicio de la función pública, como también de modernización del Estado. También hay una norma específica de modernización del Estado y de acceso a servicios universales y de calidad para las personas. Entonces yo no sé si eso es un impacto directo, pero sí creo que en la medida en que establecemos mejores estándares para el ejercicio o para el ejercicio de la administración del Estado, es algo que funciona de manera estructural para mejorar las condiciones de desempeño. Perdón no tener una respuesta más larga, pero esa sí que no la había pensado con anterioridad. Súper. Hay dos preguntas, una de Natalie Medina y después hay una manito de Oscar Soto. La primera dice, quisiera saber, que indicaran por qué se habla de la Constitución de Lagos, refiriendo, ¿cierto?, a que tiene vecinos con voto duro y que no saben por qué se habla de eso. Y lo segundo que plantea la misma compañera, además es del IND, es que plantea cuáles son, si se puede hablar más detalladamente, qué temas se van a trabajar o qué temas se trabajan en la Cámara de Diputados y Diputadas, como también en las cámaras regionales. O sea, ¿cuál es la diferencia que se va a desarrollar entre una y otra? Y antes de la respuesta, el compañero José Francisco nos va a dejar, tiene un tema personal, así que le agradecemos su participación en la jornada de hoy y que recordar lo que lo vamos a tener
la próxima semana. Así que dejamos que ahí el compañero se va. Bueno, entonces, retomando las dos preguntas, una, ¿cierto?, es cuál es la diferencia entre la Cámara de Diputados y Diputadas o la Cámara de las Regiones respecto a los temas que abordan, y la otra, ¿cierto?, de la misma compañera, es por qué se habla de la Constitución de Lagos. Y posterior a ello, le vamos a dar el espacio, ¿cierto?, a Óscar Soto también para que pueda hacer su intervención. Quizás mejor ahora, ¿no? Y juntamos todo. Dale, Óscar. Soy Jorge Soto, viejo. Jorge Soto. Oye, mira, mi consulta es la siguiente. Primero que todo, Constanza, genial tu exposición. Muchas gracias por tener tu tiempo también aquí dedicado a nosotros. Y segundo, quisiera consultarte lo siguiente. Mira, en la primera parte de tu exposición hablaste sobre la definición de Estado social. Yo me voy a poner la camiseta hoy día de los privados. ¿Qué parte o qué rol van a desempeñar los privados, tanto los con fines de lucro como los sin fines de lucro, en este nuevo diseño? Te lo consulto principalmente porque en el Estado de subsidiariedad, bueno, artículo primero, ¿cierto? Inciso tercero, el Estado fija su mirada en los grupos intermedios. Entonces, cuando en uno es tan explícito su mirada en los grupos intermedios, y en esta nueva propuesta es tan explícito en el trabajador, en el individuo, en el ciudadano, digamos, y no en los ciudadanos agrupados, ¿qué tratamiento han pensado darle a ese grupo? Y también me causa mucha curiosidad saber hasta dónde va a llegar el brazo ejecutivo del Estado. Súper, muchas gracias, Jorge. Un segundito. A ver, son dos cosas distintas. Ya. Lo primero, ¿por qué se habla de la Constitución de Lagos? Es porque en el 2005 se hicieron 54 modificaciones en un solo pack, digamos, a la Constitución del 80, donde, por ejemplo, de las cosas importantes que se modificaron fue que se terminó con los senadores designados, ¿ya? Que habían senadores designados desde la dictadura. Y se hicieron estas reformas que eran mínimos democráticos, fundamentales, digamos, para ponernos en el estándar de un país democrático. Y Lagos la firmó porque era presidente en ese tiempo, y algunos la bautizaron como la Constitución de Lagos, como si fuera una nueva constitución. Pero no es una nueva constitución, es una constitución con unas reformas. Por tanto, la estructura, la base, los principios, los pilares de la Constitución vigente sigue siendo la Constitución de 1980, y que tiene principalmente, que es como la columna vertebral, ¿no? el corazón de la Constitución, el Estado subsidiario. Por eso se habla de la Constitución de Lagos en tanto las reformas que se le hicieron en el 2005 a la Constitución, pero no es una nueva Constitución. Hemos tenido la del 25 y la Constitución del 80. Bueno, la del 33, 25, 80. Y esperemos la del 22. Sobre qué es lo que hace la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones. La Cámara de Diputados va a conocer de todos los proyectos de ley, todos. Y la Cámara de las Regiones va a conocer de algunos proyectos de ley. ¿Cuáles son los proyectos de ley? Están desarrollados en el artículo 268, que dice: son leyes de acuerdo regional. En las leyes en las que va a participar la Cámara de las Regiones se llaman leyes de acuerdo regional. Y está listado por letras, es hasta la letra R, donde contempla la reforma de la Constitución, contempla la organización del sistema de justicia, poder legislativo, órganos autónomos, los que regulen los estados de excepción,
los que creen, modifiquen o suprimen tributos, que son todo el pack, digamos, de la dimensión más institucional, como de arraigo institucional en la que participan, en la de presupuestos, por supuesto, para la redundancia, y algunas de carácter más regional, como por ejemplo las que aprueben los estatutos regionales, las que establezcan o alteren la división política administrativa del país, o las que regulen, por ejemplo, la protección del medio ambiente o la planificación territorial. Entonces esos son los dos grandes grupos de ley, y van de la A a la R en el artículo 268, entonces están enumerados. Eso. Y respecto a la pregunta de Jorge, son dos cosas distintas, porque el Estado social avanza hacia la dimensión, digamos, de un estado de bienestar, que no choca con la iniciativa privada. De hecho, la Constitución, la nueva Constitución, garantiza el derecho, o sea, la libertad de emprendimiento, se resguardan los distintos tipos de formas de producción económica en sus distintas versiones, se protege y se fomenta. De hecho, dice, se promueven las empresas y se protegen las empresas de menor tamaño. O sea, hay toda una gama desde la perspectiva económica en la Constitución que resguarda la actividad económica de los privados. El Estado social tiene más que ver con la garantía de derechos sociales, que nosotros siempre hemos entendido como parte del mercado, pero que hoy día, al menos en su condición basal, no pueden estarlo. O sea, los colegios o las universidades, de hecho ya básicamente no lucran, no pueden entenderse como negocios, porque lo que pasa es que cuando dejan de haber utilidades, no se piensa en el proceso educativo, que es lo que vale, sino que se piensa en las utilidades o no que tengan. Y es un cambio de paradigma. Es el cambio de paradigma que viene empujándose desde el movimiento estudiantil en adelante, ¿no? Eso significa, por ejemplo, que, no sé, en materia de salud probablemente van a seguir existiendo aseguradoras, pero eso por sobre un mínimo. El mínimo tiene que estar garantizado por el Estado. El Estado tiene que tomar un rol activo en garantizar el acceso a la salud. Y que eso no dependa, digamos, de cuánta plata tengo yo para acceder, a lo mejor en términos de oferta-demanda en el mercado. Ese es un cambio de paradigma. Entonces, si la pregunta es qué pasa con la iniciativa económica en materia de derechos sociales, claro, en términos de como negocio, eso va a ir saliendo con el Estado social. Pero el Estado no se mete en, digamos, el Estado social no es que todas las actividades de la sociedad van a estar cubiertas por el Estado, sino aquellas que suponen garantizar el bienestar de la sociedad y que tiene que ver con los derechos sociales. Y respecto a los grupos intermedios, esto es bien interesante, porque hablar de grupos intermedios, que es el concepto que usa la Constitución del 80, tiene una visión gremialista súper fuerte. Los grupos intermedios en general es la sociedad civil, y tiene distintas formas de organizarse. Y la sociedad civil, por cierto, son, distintas formas de organizarse. Lo que contempla la nueva Constitución es el reconocimiento, o digamos, más que nada yo diría que tiene una fuerte promoción de la actividad comunitaria. Se fomenta el momento de regular los municipios, los gobiernos regionales, el derecho al deporte como una actividad que promueve la acción comunitaria, la educación, las formas de participación, se garantiza mecanismos de participación como representativas, participativas, directa y comunitaria. Entonces es ahí donde está la promoción de las formas de organización y no solo como individuos, pero desde una perspectiva mucho más desde la comprensión amplia de la construcción de organización social. Entonces, de nuevo, también hay una forma distinta de abordarlo, pero no es que no esté, es que tiene otra dimensión, o digamos otro abordaje más bien. Eso creo que. Gracias.
Muy amable. Perfecto, muchas gracias, compañera. Bueno, en el chat se ha dado todo un debate, ¿cierto?, a raíz de esto de la Constitución de Lagos, o la Constitución de Pinochet. Algunos dicen que decir la Constitución del 80 en la de Lagos es la manera de sacarse el pillo de su origen, que el discurso finalmente que utiliza el rechazo para decir que, que la Constitución vigente es una otra Constitución, ¿cierto? Y desde nosotros y nosotras que como planteamos esto, ¿cierto?, como la Constitución de Lagos Pinochet, que también ha ensartado en ese debate, tiene que ver con que también hubo una suerte de justificar de que esta era otra Constitución, por lo tanto, con su modificación y todo, es la Constitución que se validó en una etapa determinada y que tiene un origen que no se puede esconder, que es el origen, ¿cierto?, de sangre y fuego de la dictadura. Y por eso lo planteamos así como la Constitución de Lagos Pinochet, para que no cayera duda de que estamos hablando de la misma. Bueno, es el debate que se generó. Vamos a dar el espacio de cierre, pero antes, bueno, primeramente agradecer a la compañera Connie, ¿cierto?, a la compañera Constanza, por estar hoy día acá, acompañarnos desde su experiencia, desde su trabajo, desde su expertise también en las labores que realizó dentro de la Convención Constitucional, también que es parte de un proceso, ¿cierto?, que enfrentamos desde diferentes lugares, desde diferentes apuestas políticas y de lucha social, y que hoy día nos tienen acá, ¿cierto?, a puertas de un plebiscito de salida, donde tenemos dos opciones nomás. Así que agradecemos tremendamente, como decía también José Francisco, la oportunidad de este trabajo que se realizó, de que hoy día podamos llegar en definitiva en poco menos de un mes a poder tomar esta decisión, con la convicción también de que vamos a ganar esa apuesta. Y antes de darte el espacio, Connie, para que puedas quizás hacer un cierre, ¿cierto?, una despedida de este espacio, y además de agradecer que estés con nosotros, nos gustaría poder sacarnos una fotito como grupo. Así que les pediría que si pueden prender las cámaras, porque después las vamos a difundir, si pueden prender las cámaras los que más puedan, y ahí vamos a sacar una fotito del espacio. Ahí está Luciano, la prendió también el Jorge Soto, Víctor también, hay Tiel también prendió la camarita, la Náyade, si hay más compañeros y compañeras que la pueden prender, un segundito, unos minutitos. Gracias, Gladys. Rodrigo también, que ha estado durante toda la charla. Jimena también, que prendió su camarita. Y ya, ahora vamos a sacar la fotito antes de dar el cierre. Yerko, ¿la sacas tú? Yo estoy del teléfono y no puedo... La Vane la sacó. Voy a sacar otra más. Voy a sacar otra más, por si la duda. Esta sonó. Bacán. Buena. Bueno, antes de dar el cierre, dejamos a nuestra compañera, a nuestra invitada, Constanza, que nos dé unas palabras para finalizar. Un cierre muy cortito, para agradecerles también la participación, las preguntas que siempre hacen darle vuelta de nuevo al debate, y eso está muy bien. Tenemos el desafío, bueno, primero de tener una nueva constitución, y ahí tenemos que dejar las patitas en la calle hasta el 4 de septiembre, pero entender también que el 5 de septiembre empieza otro desafío, si es que ganamos, si es que no, ya es cosa, como se dice, harina de otro costal. Pero si gana el apruebo, tenemos la oportunidad de empezar a implementar, no solo en términos legislativos, sino también en términos culturales, una nueva forma de organizarnos socialmente. Y yo creo que eso es una de las luchas que hemos tenido, a partir de las luchas muchas veces sectoriales, finalmente también hay una visión de sociedad que hoy día se está gestando. Y creo que eso es, digamos, como el corazón de lo que estamos haciendo hoy día. Fundamental que el 4 de septiembre tengamos una buena noticia para Chile, tengamos una nueva constitución, y de nuevo espero que este espacio haya podido ser útil para responder dudas, para que ustedes también se puedan ir con más herramientas a convencer, a conversar y a lograr que más gente se sume a esta propuesta, porque yo estoy convencida al menos de que esta es una propuesta que va a mejorar la vida de las personas en términos concretos, que es una constitución que va a canalizar y allanar camino a los cambios, y que es una constitución que va a redistribuir el poder. Así es que nada,
eso nomás, darle mucha fuerza, mucho aguante, energía, y sigamos adelante, para que el 4 de septiembre tengamos buenas noticias para Chile, el futuro y por cierto también el mundo, que también tiene los ojitos sobre nosotros. Eso, un abrazo grande para todos y todas. Muchas gracias, compañera, de verdad muy agradecido de poder contado contigo en esta exposición. Sabemos también que la agenda ha sido muy grande, así que agradecemos mucho tu trabajo, que finalmente a partir de este trabajo nos vamos a enfrentar el 4 de septiembre a una votación muy importante. Y antes de despedirnos, compartir también que nos queda una sesión más que el próximo miércoles. El próximo miércoles 17 de agosto, en el mismo horario, ahí también a la gente que se ha inscrito, como también previamente a la actividad vamos a abrir el link, donde nos va a acompañar el compañero del Partido Comunista, Marco Barraza, que va a abordar derechos laborales y la implicancia para la regulación laboral. Recordar que este espacio estaba convocado y organizado tanto por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de Deporte, ANFUCHIT, también participa de la organización el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, 8M, y también el Frente de Trabajadores y Trabajadoras de Convergencia Social. Así que les dejamos cordialmente invitados, volvemos a agradecerle a la compañera por su exposición, por habernos apoyado en este minuto. Vamos a estar compartiendo el video a todos aquellos que se inscribieron para que nos apoyen con la difusión, como también agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo del INED que hoy día estuvieron conectados y que han tomado este espacio como un espacio de formación importante para esta batalla importante que tenemos como trabajadores y trabajadoras este 4 de septiembre. Así que con esto nos despedimos, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Connie.